Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Benítez Martínez y bueno, pues estamos aquí en Casa de Tanatología y Psicoterapia y bueno, pues este es un espacio donde lo que buscamos es el manejo de las emociones, el manejo del proceso del duelo y bueno, pues este video se llama ¿Qué nos pasa con el duelo? Mm, Me gustaría hablar de este tema porque creo que es muy importante, porque muchas veces como familiares o como conocidos o amistades y que estamos viviendo a nuestros seres queridos vivir este proceso, muchas veces nos da miedo, es como difícil o hay ciertos cambios que muchas veces pues tienen que ver justo como cómo se comporta nuestro ser querido, ¿no? Bueno, em, en esta parte del duelo, lo que vamos a encontrar en algunas personas, o en la mayoría, es que va a haber muchas culpas, ¿no? La culpa es un proceso mental, y le nombro proceso mental porque muchas veces, o la gran mayoría, es que no hay una culpa. Tiene que ver más por esta parte de pensar e imaginar o creer que yo soy el culpable por no haber llevado a mi ser querido a tiempo, por no haberle escuchado o por ciertas situaciones que muchas veces no tienen que ver con nosotros. Dentro de los procesos de duelo o que nos pasa, también lo que surge mucho es, hay mucho dolor, sin duda hay dolor extremo, ¿no? El dolor se vuelve muy, muy, muy latente, está ahí muy presente y bueno, pues eso también es una de las cosas de las que suele pasar en el proceso del duelo. Am, hay comportamientos muy hostiles, ¿no? Pero bueno, principalmente uno de los comportamientos es el estado emocional, ¿no? Yo pongo como ejemplo que vivir un duelo justo tiene que ver mucho como un tsunami de emociones, ¿no? ¿Por qué le nombro tsunami de emociones? Eso es como algo muy interesante, ¿no? Le nombramos, o le nombro yo tsunami de emociones porque es todo un movimiento emocional en el cual no sabes cómo lo está viviendo la persona, cómo lo está viviendo tu ser querido, o incluso hasta cómo lo puedes estar viviendo tú. También dentro de los comportamientos o dentro de las cosas que vamos a ver mucho cuando se está viviendo un duelo son los cambios de conducta, ¿no? A lo mejor vamos a ver personas que van a tener o van a realizar cuestiones como de riesgo, ¿no? Vas a escuchar o vamos a escuchar mucho como mensajes de como el ámbito de suicidio, ¿no? Donde no quiero vivir, donde no hay sentido de vida, ¿no? O sea, muchos discursos que probablemente eso pueda generar como alguna situación incómoda al escuchar a nuestros seres queridos e incluso escucharnos a nosotros mismos, ¿no? También van a haber muchos cambios lo que decía de conducta, por ejemplo, como cambios de riesgo, ¿no? Como también esta parte de ya no quiero hacer o realizar las actividades que yo solía hacer, o también como mucho esta parte de quizás parar un poco las actividades a las que estaba yo acostumbrado a hacer constantemente, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? A lo mejor yo que me dedico a estar frente a grupos, entonces ya no voy a querer dar clases, sesiones o talleres, ¿no? Entonces, esto es algo eh, habitual, esto pasa en muchas personas cuando estás viviendo un duelo, pues obviamente no te dan ganas de querer estar en la vida, porque es un proceso, es todo un movimiento, ¿no? También vamos a encontrar dentro de los comportamientos, vamos a encontrar mucho la corporalidad, ¿no? Ya no va a ser esta persona, ¿no? Que a lo mejor corporalmente se presentaba, ¿no? Sino hoy se presentó de una forma encorvada, triste, probablemente a lo mejor enojada, probablemente a lo mejor impactada, ¿no? Pueden variar, pueden variar. Um, hay pensamientos catastróficos o pensamientos suicidas. Eso es lo que va a pasar mucho también en las personas que están viviendo un duelo
Y bueno, aparte del pensamiento es que también lo van a verbalizar, ¿no? Como esta parte donde ya no tiene sentido la vida, yo para qué sigo, si ya no está mi ser querido, mi ser amado, mi sentido de vida se ha perdido. O sea, vamos a escuchar muchos de esos comentarios o muchos de esas situaciones, ¿no? Y bueno, que tiene que ver también ahí con unos mensajes suicidas, ¿no? De yo creo que estaría mejor ustedes sin mí, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? O como tantos que pueden haber. También lo que vamos a ver es que hay confusiones emocionales, muchas veces o muchas personas ya no van a saber o les es difícil como identificar cuál es el dolor, cuál es la tristeza, cuál es el miedo, o muchas veces alguien te puede referir que siente tristeza y probablemente a lo mejor es un miedo, o probablemente a lo mejor pueden demostrarse como desde el enojo y probablemente a lo mejor tiene que ver más con el miedo o con la tristeza. O sea, hay toda una confusión emocional, ahí es como más complicado de poder identificar las emociones, ¿no? Y bueno, pues también hay una desorganización mental. ¿Y a qué me refiero con una desorganización mental? Es como muy difícil poder ser congruente con uno mismo, ¿no? Es como organizarme, va a ser muy complicado porque justo la mente está toda desorganizada, todo se ha perdido, todo está como revuelto, entonces no le hallas, no es tan fácil, no es como con un échale ganas y ya lo logré, no, va más allá, implica tiempo, implica mucho esfuerzo, implica mucho estar en la vida, ¿no? Entonces, prácticamente en un proceso de duelo la mente se desfragmenta, ¿no? Está fragmentada la mente, es como si estuviera rota, ¿no? Vaya, porque se ha perdido algo muy importante de las personas, ¿no? Bueno, pues espero que este pequeño video te haya resuelto alguna duda o algún comentario, o quizás haya esclarecido alguna de las situaciones que probablemente estás viendo que estaban pasando tus seres queridos o que probablemente tú estás pasando, ¿no? Y pues te damos la bienvenida a que puedas venir aquí con nosotros a aprender, a construirte, a saber más de las cuestiones del duelo o de las emociones o de otros temas que tienen que ver con temas de psicología y de desarrollo humano. Pues soy Ariel, te doy la bienvenida a Casa de Tanatología y Psicoterapia, un lugar donde el manejo de las emociones y el manejo del duelo para nosotros es fundamental. Saludos y que tengas una excelente vida, un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo conforme vayas viendo este video. Espero nos puedas compartir con todas tus conocidos o conocidas y te lo vamos a agradecer mucho. Saludos.